Hola queridos estudiantes, al igual que la clase anterior, hoy seguiremos trabajando con el texto narrativo, pero en esta oportunidad comprenderemos las características del mito. Posteriormente, aplicaremos las reglas generales de acentuación, específicamente en las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. Preguntas para recordar. Aquí debes responder de manera oral. Comencemos. 1. ¿Recuerdas cuáles son las reglas de acentuación de palabras agudas y graves? 2. ¿Recuerdas cuáles son las características de la leyenda? 3. ¿Qué sabes del mito? ¿Cuáles son sus principales características? Comenta con tu familia. A continuación te presentaré un esquema con las características del mito. Es importante que anotes todo lo que aquí aparece en tu cuaderno. Comencemos. ¿Qué es el mito? Es un relato tradicional, el cual es protagonizado por seres sobrenaturales, extraordinarios, como dioses, semidioses, héroes, gigantes, etc. Su propósito es explicar el origen y la creación de las cosas, explicar el origen del universo, de los elementos, el interpretar los fenómenos naturales como las tormentas, erupción de los volcanes, los terremotos, etc. El tiempo del relato aún no es definido, ya que no hay una fecha exacta de cuándo ocurrieron. También hay tres tipos de mitos: el cosmogónicos, teogónicos y antropogénicos. A continuación, anotaremos en nuestros cuadernos las definiciones de los tipos de mitos. 1. Cosmogónicos. Intentan explicar la creación del mundo. A menudo se sitúa el origen de la Tierra en un océano primigenio. Ejemplo de mito: Tren Tren y Kai Kai. 2. Teogónicos. Relatan el origen y la historia de los dioses. Por ejemplo, Atenea surge de la cabeza de Zeus. Ejemplo de mito: Hércules y su increíble fuerza. Antropogénicos. Es el relato sobre el origen del hombre, su creación y surgimiento, y por extensión de su cultura. Este pudo ser creado a partir de cualquier materia viva, ya sea una planta o animal, o algo inerte, como el polvo, lodo o arcilla. Ejemplo de mito: Adán y Eva, ya que nos habla del origen del hombre según el libro de Génesis en nuestras Biblias. Ahora te invitamos a leer o a escuchar el mito La Noche de Tatú, el cual puedes encontrar en la página 62 de tu libro. Pero antes debemos responder de manera oral las siguientes preguntas. ¿De qué crees que se tratará el mito La Noche de Tatú? Ya el título nos dice algo, ¿cierto? Siguiente pregunta. ¿Qué significa la expresión animal de hábitos nocturnos? Y por último, ¿el tatú es un animal similar al quirquincho? ¿En qué zona habitarán, niños? Les sugiero que investiguen. La noche del tatú. Anónimo. Mito cachinagua de la selva peruana. Los antiguos tejieron tupidos techos de paja y bajo ellos colgaron las hamacas, pero no pudieron dormir. El padre primero no había creado aún la noche. El sol alumbraba todo el tiempo. El brillo y el calor caían sobre las criaturas sin descanso. No había amanecer ni anochecer, solamente mediodía. Un día, Niva, la mamá de Cochipil,
descubrió que el ratón tenía una pequeña noche en su cueva junto a la cocina. «El ratón tiene noche y nosotros no», contó al pequeño Cochipil. El niño sintió curiosidad y se tendió en el suelo a mirar la noche del ratón. El animalito robaba algún pedazo de carne o se comía una cucaracha y corría a esconderse en su cueva. Se ponía a dormir envuelto en su cola. «¡Qué buena es la noche del ratón!», dijo Cochipil a su padre, el jefe Nahua. ¿La noche del ratón? ¿Dónde la viste?, preguntó Nahua, sobresaltado. «Allá, cerca del fogón donde cocina mamá», contestó el niño. El ratón tiene noche y nosotros no. Mi mamá dijo lo mismo, observó el chiquillo. Ya que tú conoces dónde guarda su noche el ratón, ¿por qué no se la pides prestada? Lo intentaré, contestó Cochipil, entusiasmado. Cuando su madre le dio una de las numerosas comidas del día, guardó los pedacitos de carne más sabrosos. Mientras sus padres dormían una corta siesta en las hamacas, Cochipil se acercó a la cueva del ratón. Con gran cuidado, para no asustarlo, puso delante de la entrada los trozos de carne. Apenas el ratón asomó su hocico puntiagudo, el niño le dijo con suave voz: «Si me prestas tu noche, te traeré más carne». Al ratón le brillaron los negros ojillos y aceptó. Luego de roer los trozos de carne, salió de sus ojos y de sus orejas un aire negro, subió al cielo y empezó a cubrir rápidamente la luz del sol. Y el sol, huyendo de la noche del ratón, bajó por el cielo y se escondió bajo el horizonte. Y fue la primera noche, y vieron caer la dulzura de la oscuridad y se alegraron. Corrieron a sus cabañas a encender una buena fogata para sentarse a conversar. Luego se tendieron en las hamacas y sintieron que las sombras eran como otro párpado sobre sus ojos. Pero qué poco les duró el descanso. Casi de inmediato empezó a amanecer y el cielo no tardó en llenarse de una luz fuerte que les quitó las ganas de dormir. La noche del ratón es muy corta, alegó Nahua. Hay que conseguir una noche que dure varias horas para dormir a gusto, dijo Ruma, uno de los cazadores. En medio de la selva encontraron al tapir comiendo hojas tiernas. Te perdonamos la vida si nos prestas tu noche, dijeron los cazadores. El tapir no quería morirse todavía y les prestó su noche. De su cuerpo grande y gordo, de sus orejas y de su corta trompa, empezó a salir una noche espesa que cubrió rápidamente el cielo. El sol se puso casi de inmediato y fue la segunda noche. El pueblo corrió feliz a su aldea de paja. Por el camino vieron las estrellas por primera vez y se llenaron de admiración y cierto temor. La noche es una gruta llena de ojos, dijo Ruma. Sí, de ojos de tigre, añadió Nahua. Encendieron sus fogatas y conversaron hasta que les dio sueño. Luego, todos, hombres y mujeres y niños, se tendieron en sus hamacas, sintiendo la pesada noche del tapir sobre sus párpados. Durmieron y durmieron durante horas y horas, y soñaron 1000 sueños desde el principio del mundo. Después de mucho tiempo, amaneció lentamente. Cuando despertaron, vieron que las malezas y los matorrales del bosque habían cubierto sus sembrados y destruido sus aldeas. Las enredaderas habían trepado hasta sus hamacas y techos. La noche del tapir es demasiado larga, dijo Nahua. Tendremos que hacer todo de nuevo, las siembras y las casas, se quejó Ruma. Y Niva lloró. Mi cocina desapareció bajo la maleza y no encuentro mis vasijas de cuero y paja. La noche del tapir fue
un desastre. Sin embargo, el pueblo no perdía la esperanza de encontrar una noche conveniente. Después de limpiar su cocina y sus cacharros, Niva anunció: Cochipil, como niño, encontró una noche muy corta. Los cazadores, otra demasiado larga. Yo buscaré la noche que conviene. Y se fue por los montes hasta que encontró al tatú en su madriguera. Dio unas palmadas para llamar la atención del animal, que no demoró en asomar su afilada cabecita. Parecía preguntar: ¿Qué quieres, que vienes a molestarme en mi propia casa? Quiero que me prestes tu noche, rogó Niva. El tatú guardó silencio, pensando con expresión desconfiada. Te daré las mejores obras de la comida, prometió la mujer. Al oír lo de la comida, el tatú despertó por completo. Te presto una sola noche, ofreció. Tienes que devolvérmela sin falta al amanecer. La mujer aceptó feliz y regresó a su cabaña. Del fondo de la madriguera del tatú salió lentamente su noche. El sol bajó poco a poco. Los hombres tuvieron tiempo para terminar sus trabajos y preparar una sabrosa comida antes que oscureciera. Y llegó la tercera noche. En todas las aldeas encendieron fogatas y la gente conversó alegremente. Cuando brillaron todas las estrellas, se acostaron en sus hamacas y la dulzura de la noche les cerró los ojos. Amaneció a las pocas horas, luego de un buen sueño. Todos estuvieron de acuerdo en que la noche del tatú era la más conveniente. Por eso los hombres no quisieron devolvérsela nunca más. Y esta es la razón por la cual el tatú duerme durante el día y corretea sin descanso en la oscuridad, porque no tiene noche. Al terminar tu lectura, debes responder en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los principales hechos del relato? Elabora un esquema. Acá puedes guiarte por el esquema de las características del mito. ¿Qué importancia tiene el descubrimiento de Cochipil? ¿Cómo modifica este la vida de su pueblo? ¿Quién fue el primer personaje que descubrió la noche? ¿Hacia dónde se dirigió? ¿Cuál es el trato que estableció el Cochipil con el ratón? Al despertar de la segunda noche, ¿cuál fue el problema que se presentó en la aldea? ¿Por qué crees tú que el mito se llama la noche del tatú? Según el texto, ¿qué hace el tatú en las noches? Queridos estudiantes, en los planes remotos anteriores aprendimos cuándo colocar tilde a las palabras agudas y graves. En este plan remoto aprenderemos cuándo colocar tilde en las palabras esdrújulas y sobresdrújulas. Estas tienen algo en común. Les cuento que siempre se tildan. Ven, vamos, te enseñaré cuándo colocar el tilde a estas palabras. Estimados estudiantes, les solicitamos comentar la siguiente presentación con su familia. Recordemos el nombre de las sílabas. Tenemos las palabras agudas, las cuales se tildan cuando terminan en N, S o vocal, siempre y cuando su sílaba tónica se encuentre en la última sílaba.
Las palabras graves se tildan cuando terminan en cualquier consonante, menos en N, S o vocal, siempre y cuando su sílaba tónica se encuentre en la penúltima sílaba. Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre se tildan, siempre y cuando su sílaba tónica se encuentre en la antepenúltima o la anterior a la antepenúltima sílaba. Queridos estudiantes, te invitamos a que anotes los siguientes ejemplos en tu cuaderno. A continuación, te presentamos 3 palabras esdrújulas: cómico, geográfico, luciérnaga. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es separar por sílaba, tal cual se indica en la presentación. Cómico, 3 sílabas. Geográfico, 4 sílabas. Luciérnaga, 4 sílabas. ¿Qué debemos hacer ahora? ¡Excelente! Ahora debemos buscar la sílaba tónica. Cómico, cómico. La sílaba tónica está en co, correspondiente a las palabras esdrújulas. Le colocamos tilde porque la regla indica que todas las palabras que tienen sílaba tónica en la antepenúltima sílaba llevan tilde. Veamos el siguiente ejemplo. Geográfico, geográfico. Geográfico tiene su sílaba tónica en gra, correspondiente a la antepenúltima sílaba. Le colocamos tilde porque todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Luciérnaga, luciérnaga. Luciérnaga tiene su sílaba tónica en cier, correspondiente a la antepenúltima sílaba. Le colocamos tilde porque esta palabra es una palabra esdrújula, cuya acentuación o sílaba tónica se encuentra en la antepenúltima sílaba. Espero te haya quedado un poco más claro cuando llevan tilde las palabras esdrújulas. Veamos ahora el ejemplo de las palabras sobresdrújulas. Te solicitamos, al igual que la vez anterior, anotar los ejemplos en tu cuaderno. Acá tenemos 3 ejemplos de palabras sobresdrújulas. Dígamelo, pídamelo, quítaselo. Como bien ustedes saben, debemos separar por sílaba. Dígamelo tiene 4 sílabas. Dígamelo. Pídamelo también tiene 4 sílabas. Pídamelo. Quítaselo también tiene 4 sílabas. Quítaselo. Todas estas palabras son palabras sobresdrújulas. Ahora debemos buscar la sílaba tónica. ¿Me ayudas? Dígamelo. Escuchen muy bien. Dígamelo. La sílaba tónica la encontramos en la anterior a la antepenúltima sílaba. Por tanto, esta palabra es sobresdrújula. ¿Le colocamos tilde? Sí, le colocamos tilde,
porque todas las palabras sobre esdrújulas llevan tilde. Veamos juntos la palabra pídamelo. 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 La sílaba tónica la encontramos en la anterior a la antepenúltima, al igual que el ejemplo anterior. Le colocamos tilde porque es una palabra sobre esdrújula y su sílaba tónica está en la anterior a la antepenúltima sílaba. Recordemos que todas las palabras sobre esdrújulas llevan tilde. Veamos el último ejemplo. Quítaselo. Quítaselo. Al igual que los dos ejemplos anteriores, la sílaba tónica la encontramos en la anterior a la antepenúltima sílaba. Quítaselo. Le colocamos tilde porque todas las palabras sobre esdrújulas llevan tilde, siempre y cuando, ¿verdad?, la sílaba tónica la encontremos en la anterior a la antepenúltima sílaba. Muy bien, queridos estudiantes. Han hecho un excelente trabajo. Los felicito. Estimados estudiantes, aprenderemos ahora las reglas generales de acentuación de las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas son aquellas que llevan acento o intensidad de la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba y, como les dije anteriormente, se tildan siempre. Acá les muestro 3 ejemplos. Plátano, elástico, helicóptero. Como bien ustedes saben, debemos separar por sílabas las palabras, como están acá, en esta presentación. Busquemos la sílaba tónica de plátano. Plátano, plátano. Como se podrán dar cuenta, en plá encontramos la sílaba tónica, por tanto, corresponde a una palabra esdrújula y le colocamos tilde porque las palabras esdrújulas, como dice la regla, siempre se tildan. Veamos el siguiente ejemplo. Elástico, elástico. En las encontramos la sílaba tónica, que corresponde a la antepenúltima sílaba. Le colocamos tilde porque es esdrújula y las palabras esdrújulas siempre se tildan. Helicóptero, helicóptero. En este ejemplo vemos que la palabra helicóptero se tilda en cop, correspondiente a la antepenúltima sílaba. Le colocamos tilde porque ya conocen la regla de acentuación de las palabras esdrújulas. Te desafiamos a que hagas la siguiente actividad. Identifica el tilde en las siguientes palabras esdrújulas. Doméstico, úlcera, tránsito, náufrago, cronómetro, hábito y básico. Recuerda separar por sílaba las palabras, luego buscar la sílaba tónica. Por favor, no olvides escribir este ejercicio en tu cuaderno. Que hagas un excelente trabajo. Veamos ahora cuando las palabras sobre esdrújulas. Te desafiamos a encontrar el tilde en las siguientes palabras esdrújulas y sobre esdrújulas. Guíate por el ejemplo. Tenemos acá, en este ejemplo, las palabras físico y escóndamelo. Vamos a destacar de color morado las palabras esdrújulas y de color verde las palabras sobre esdrújulas. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Muy bien, debemos separar por sílabas. Físico,
Escóndamelo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Excelente. Ahora debemos buscar la sílaba tónica. Físico. Físico. Su sílaba tónica se encuentra en fi, correspondiente a la antepenúltima sílaba. Por lo tanto, es esdrújula. Y le ponemos tilde porque la regla de acentuación así lo determina. Busquemos la sílaba tónica en escóndamelo. 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 Su sílaba tónica está en con, correspondiente a la anterior a la antepenúltima sílaba. Esta palabra es sobreesdrújula y le colocamos tilde porque todas las palabras sobreesdrújulas llevan tilde. Te desafiamos entonces a que encuentres la palabra esdrújula y sobreesdrújula sin olvidar colocar el tilde en las siguientes palabras. Número 2. Corazón, hábil, revés, clásico. 3. Frágil, Jesús, repítamelo, césped. 4. Jamás, calórico, mármol, niégamelo. 5. Bambú, fértil, recházaselo, desértico. 6. Huésped, murciélago, pájaro, camión. 7. Océano, cráter, gótico, álamo. 8. Helicóptero, pégamelo, apártaselo y ají. Que hagas un excelente trabajo. Como actividad número 4, te desafiamos a que identifiques el tilde u acento según corresponda en las siguientes palabras. Luego debes identificar si corresponde a las palabras agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas. Guíate por este ejemplo. Te presentamos la palabra Gómez. Lo primero que debes hacer es separar por sílaba. Gómez. 2 sílabas. Luego debemos identificar qué tipo de palabra es de acuerdo a su clasificación. Busquemos la sílaba tónica. Gómez. Gómez. Muy bien. La sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba. Le ponemos tilde porque termina en Z y corresponde a una palabra grave. Te desafiamos entonces, a continuación, a descubrir el tilde e identificar qué tipo de palabra es de acuerdo a su clasificación en dígamelo, mágica, inglés, esdrújula, matemática, cortina, religión, cómetelo, lápiz. Que hagas un excelente trabajo. Estimados estudiantes, a continuación desarrollaremos la lectura complementaria. Según el libro de lectura complementaria que estás leyendo en casa, te invitamos a desarrollar las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Qué otra novela ha escrito el autor del libro que estás leyendo? Te invitamos a averiguar la biografía del autor. Ahí encontrarás todas las novelas que el autor ha escrito. Escoge 2 personajes secundarios de la novela y te solicitamos, por favor, los describas física y psicológicamente. Escoge un ambiente de la novela y descríbelo. ¿Cuál es el tema principal de la novela que estás leyendo? Cuéntanos. Escribe una síntesis
de los 3 primeros capítulos de la novela que lees. A continuación, te presentamos el solucionario de la diapositiva número 12. En ella, tú tenías que identificar el tilde en las palabras que se presentaban, que era doméstico, úlcera, tránsito, náufrago, cronómetro, hábito y básico. Lo que tú debiste hacer es primero separar por sílaba y luego identificar la sílaba tónica. A continuación, debías colocar el tilde según correspondía a la clasificación de la palabra. Doméstico. Su sílaba tónica se encuentra en mes. Es una palabra esdrújula y le coloco tilde porque todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Lo mismo con úlcera, una palabra esdrújula. Tránsito, palabra esdrújula. Náufrago, palabra esdrújula. Cronómetro, palabra esdrújula. Hábito, palabra esdrújula. Básico, palabra esdrújula. Como te puedes dar cuenta, todas estas palabras son esdrújulas, ya que su sílaba tónica se encuentra en la antepenúltima sílaba. A todas esas palabras debiste colocar tilde. En el solucionario de la diapositiva número 13 te presentamos palabras sobreesdrújulas, donde debías identificar el tilde de estas palabras. Cómprasela, devuélvemelo, quítasela, tráigamelo, débilmente, repítamelo, llévaselo. Tú debías primero separar por sílaba la palabra, luego identificar la sílaba tónica y colocar el tilde según corresponda. Cómprasela, palabra sobreesdrújula. Devuélvemelo, palabra sobreesdrújula. Quítasela, palabra sobreesdrújula. Tráigamelo, palabra sobreesdrújula. Débilmente, palabra sobreesdrújula. Repítamelo, palabra sobreesdrújula. Llévaselo, palabra sobreesdrújula. Como te puedes dar cuenta, todas estas palabras eran sobreesdrújula, ya que su sílaba tónica se encontraba en la anterior a la antepenúltima sílaba. Tú debiste haber colocado tilde a todas estas palabras. En la diapositiva número 14 te solicitamos que identifiques las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas, destacándolas con un color. Las palabras esdrújulas las destacamos de color morado y las sobreesdrújulas de color verde. Te presentamos corazón, hábil, revés y clásico, donde la palabra esdrújula era clásico. Te presentamos frágil Jesús, repítamelo césped. La palabra sobreesdrújula es repítamelo, destacada de color verde. Te presentamos jamás, calórico, mármol, niégamelo. Acá se encontraban una palabra esdrújula, calórico, y una palabra sobreesdrújula, niégamelo. Te presentamos bambú, fértil, recházaselo, desértico. La palabra sobreesdrújula es recházaselo. Y la palabra desértico es esdrújula. Te presentamos huésped, murciélago, pájaro, camión. Acá encontramos dos palabras que son esdrújulas: murciélago y pájaro, ambas destacadas de color morado. Te presentamos océano, cráter, gótico, álamo. Todas estas palabras eran esdrújulas, destacadas de color morado.
Y por último te presentamos helicóptero, pégamelo, apártaselo, ají, donde la palabra helicóptero pertenece a las esdrújulas y pégamelo, apártaselo, correspondientes a las palabras sobre esdrújula. Sin duda, hiciste un excelente trabajo. A continuación, te presentamos el solucionario de la actividad número 4. Lo que debías hacer era identificar el tilde o acento según corresponda y luego debías clasificar la palabra en aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. Gómez. Gómez es una palabra grave. Su sílaba tónica está en go, que es la penúltima sílaba. Se tilda porque termina en z. Dígamelo. Dígamelo es una palabra sobreesdrújula. Su sílaba tónica está en di, anterior a la antepenúltima sílaba. Se tilda porque todas las sobreesdrújulas se tildan. Mágica. Mágica es una palabra esdrújula. Su sílaba tónica está en ma, correspondiente a la antepenúltima sílaba. Se tilda porque todas las esdrújulas se tildan. Inglés. Inglés, su sílaba tónica está en inglés. En la última sílaba encontramos la sílaba tónica, por tanto es una palabra aguda. Se tilda porque termina en S. Esdrújula. Esdrújula es una palabra esdrújula. Su sílaba tónica está en dru, en la antepenúltima sílaba. Se tilda porque todas las esdrújulas se tildan. Matemática. Matemática es una palabra esdrújula. Su sílaba tónica está en ma, antepenúltima sílaba. Se tilda porque todas las esdrújulas se tildan. Cortina. Cortina es una palabra grave. Su sílaba tónica está en ti, penúltima sílaba. No se tilda porque termina en vocal. Religión. Religión es una palabra aguda. Su sílaba tónica está en gión, última sílaba. Se tilda porque termina en n. Cómetelo. Cómetelo es una palabra sobreesdrújula. Su sílaba tónica está en co, anterior a la antepenúltima sílaba. Se tilda porque todas las palabras sobreesdrújulas se tildan. Lápiz. Lápiz es una palabra grave. Su sílaba tónica está en la, penúltima sílaba. Se tilda porque todas las palabras graves que no terminan en ns vocal se tilda. En este caso, lápiz termina en z, por tanto, se tilda. Reflexiona sobre tu desempeño. ¿Cuáles son los nuevos aprendizajes que he adquirido en este plan remoto? ¿Cuáles han sido los contenidos donde no he presentado dificultad? ¿En qué contenido he tenido dificultad para desarrollar la actividad? Desarrolla estas preguntas en tu cuaderno. No es necesario que envíes la evaluación a tu profesora. Pues bien, si lo deseas hacer, no hay ningún inconveniente. Queridos apoderados, les queremos dar las gracias por el apoyo que han tenido con nuestros estudiantes. Mamá, papá, abuelo o familiar que esté desarrollando los planes remotos con los niños, les agradecemos enormemente el apoyo. Y ustedes, queridos estudiantes, les felicitamos, han hecho un excelente trabajo todo este tiempo. Queremos decirles que un pequeño esfuerzo día tras día nos lleva al éxito. Muchas gracias por todo.
no nos podemos despedir sin antes enviarles un mensaje. La vida es hermosa. Cada ser vivo es especial. Algunos pueden volar más altos que otros, pero cada quien vuela de la mejor forma posible. Cada uno es hermoso, especial y único. Nunca lo olvides. Te enviamos un fuerte y cariñoso abrazo.